Cómo orar por la voluntad de Dios para tu vida. Capítulo 12. Cómo orar para ser liberados de pecados no confesados. Los pecados no confesados afectan nuestra vida. Y a menudo no los reconocemos. Después que conocí al Señor y experimenté ese sentimiento cálido y agradable de caminar con Él, todavía volví a caer en algunos hábitos viejos y familiares. Solamente había conocido al Señor por unos cuantos meses cuando salí en una gira con un grupo musical. Ninguno de ellos era creyente, así que fue fácil ser arrastrada a su estilo de vida de beber y de ir a fiestas. Cuando llegué a mi hogar después de un mes de ese estilo de vida decadente, fui a la iglesia pero no sentí la intimidad con Dios que había experimentado antes de ir en la gira. Reconocí que probablemente fuera debido a que a Dios no le había agradado la forma en que yo había vivido durante las últimas 4 semanas. Comencé a sentirme otra vez culpable, deprimida y sin esperanzas en cuanto a mi vida. Al siguiente domingo, el pastor Jack habló sobre el daño que el pecado que no ha sido confesado le puede hacer al alma. Yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Allí mismo en la iglesia, calladamente le confesé al Señor mis acciones pecaminosas del mes anterior. En el momento en que lo hice, sentí de nuevo la maravillosa sensación del amor de Dios, y no pude contener las lágrimas que rodaron por mis mejillas. Yo había estado pensando que Dios me había dado la espalda, pero la verdad era que mis acciones me habían separado de Él. Yo odiaba ese sentimiento de sentirme distante de Dios, y me prometí a mí misma nunca dejar que el pecado no confesado se interpusiera entre Dios y yo otra vez. Yo haría lo mejor posible para vivir de acuerdo a sus caminos, pero si fracasaba, lo confesaría inmediatamente para poder recibir su perdón y no perder la comunión íntima con Él que yo valoraba tanto. El peso del pecado no confesado. Cuando no se confiesa el pecado, se convierte en algo que crece sin que casi nos demos cuenta, y envuelve sus tentáculos alrededor de cada parte de nuestro ser hasta que quedamos paralizados. El rey David describe la agonía del pecado no confesado en forma clara en la Biblia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 3, 5. Cuando el pecado no es confesado, se levanta una pared entre tú y Dios. Aun cuando tal vez el pecado ya no continúe, no ha sido confesado ante Dios, y se va a convertir en un peso que te arrastrará al pasado que estás tratando de dejar atrás y te impedirá moverte hacia el futuro que Dios tiene para ti. Lo sé porque yo solía acarrear sobre la espalda una bolsa llena de fracasos que era tan pesada que casi no podía caminar. Cuando confesé mis pecados, sentí que el peso me era quitado. Muchos sufrimos por tener una imagen de nosotros mismos muy mala, tenemos miedo y nos sentimos culpables. Mentalmente nos atormentamos, tenemos la tendencia de pensar lo peor sobre nuestra situación, y nos sentimos responsables de todo lo que sale mal. Es cierto que podemos experimentar tiempos de culpabilidad por las cosas que hemos hecho, pero no debemos ser torturados por vivir con un sentimiento de culpa constante. Dios nos ha dado la llave de la confesión para librarnos de todo eso. A menudo no nos vemos a nosotros mismos como culpables por algunas acciones. Por ejemplo, mientras que no es culpa tuya que alguien te hiera, tu reacción es responsabilidad tuya. Tal vez te sientas justificado en cuanto a tu enojo o amargura, pero debes confesarla porque no está de acuerdo con lo que Dios tiene para ti. Si no lo haces, es un peso que finalmente te va a aplastar. Te va a sacar del camino que Dios tiene para ti. La clave es el arrepentimiento. Para que la confesión dé resultado, el arrepentimiento debe ir junto a ella. Arrepentirse quiere decir literalmente un cambio de mente. Significa darle la espalda, alejarse, y decidir no hacer una cosa otra vez. Quiere decir que tu manera de pensar debe estar de acuerdo con Dios. Es posible confesar sin ni siquiera reconocer ninguna falta. De hecho, nos podemos convertir en personas que son diestras para disculparse sin intención de cambiar. La confesión y el arrepentimiento deben decir, esto es culpa mía. Lo siento, y no lo voy a hacer otra vez. Para que seas liberado de la esclavitud, todo pecado debe ser confesado y debes arrepentirte, ya sea que te sientas mal en cuanto a ello, o que lo reconozcas como pecado o no. La Biblia dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. 1 Corintios 4, 4, Nueva Versión Internacional. Cada vez que confiesas algo, examina para ver si honesta y verdaderamente no lo quieres volver a hacer. Y recuerda que Dios conoce los secretos del corazón. Salmo 44, 21.
Que te hayas arrepentido no quiere decir necesariamente que nunca más vayas a hacer eso, significa que no tienes la intención de volverlo a hacer. Si te encuentras que estás cometiendo el mismo pecado una y otra vez, es preciso que lo confieses cada vez. Si cometes un pecado que has confesado ayer, no permitas que eso se interponga entre tú y Dios. Confiésalo de nuevo. Mientras estés verdaderamente arrepentido cada vez, serás perdonado y finalmente serás libre. La Biblia dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Debido a que no somos perfectos, la confesión y el arrepentimiento deben ser continuos. Siempre hay nuevos niveles de la vida de Jesús que deben obrarse en nosotros. Estamos destituidos de la gloria de Dios de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Por lo tanto debemos confesar también nuestras faltas ocultas. Confesando las faltas ocultas. Cuando estás construyendo los cimientos, debes cavar en la tierra. El problema es que nosotros, mayormente, no cavamos lo suficientemente profundo. Es cierto que tú no puedes ver todas tus faltas todo el tiempo, pero puedes tener un corazón que está dispuesto a recibir las enseñanzas de Dios. Pídele a Dios que te traiga a la luz los pecados de los cuales no estás consciente para que los puedas confesar, te puedas arrepentir de ellos, y recibas el perdón de Dios. Reconoce que hay algo que debe ser confesado todos los días, y ora con frecuencia, tal como lo hizo David. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 24. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, 12. Algunas veces si sientes que no tienes nada que confesar, ora pidiéndole a Dios que te revele cualquier actitud de la que no te has arrepentido, tal como el criticar, la falta de perdón, que se ha arraigado en el corazón. Si confesamos esas cosas, no vamos a tener que pagar el precio emocional, espiritual y físico que nos van a cobrar. También va a beneficiar nuestra vida social puesto que las imperfecciones en nuestra personalidad, las que no podemos ver, son a menudo obvias para los demás. El pecado conduce a la muerte. El arrepentimiento conduce a la vida. El lapso que pasa entre el pecado y el arrepentimiento tendrá que ver con la cantidad de muerte que se cosecha en nuestra vida. Si cosechamos mucha muerte, los problemas no van a desaparecer de inmediato aun si los confesamos. Pero nuestra confesión ha comenzado el proceso de revertir lo que ha tenido lugar como resultado del pecado. También experimentamos sanidad cuando confesamos nuestras faltas a otra persona con el propósito de que ore. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5, 16. Pídele al Señor que te muestre cuándo debes hacer eso. Elige una persona para confesarle que es digna de confianza y que no va a usar esa información en contra de ti. Ten siempre presente que los caminos de Dios te van a beneficiar. La confesión no es para que Dios se entere de algo. Él ya lo sabe. La confesión es para que tú seas restaurado. Él no está esperando para castigarte por algo que hayas hecho mal. Él no lo tiene que hacer, porque el castigo es inherente al pecado. Las personas que confiesan encuentran misericordia y el poder ilimitado de Dios. Oración. Querido Padre, sé que he pecado de esta manera. Perdóname por mi error. Me duele tropezar de esta manera, y te prometo que le voy a dar la espalda a este pecado. No solamente lo siento, sino que estoy verdaderamente arrepentido. Ayúdame a vencer mi tendencia hacia esto en mi vida. También te pido que me limpies de mis pecados secretos. Muéstrame en las esferas en que no estoy viviendo de acuerdo a tus caminos y ayúdame a corregir esos errores. Señor, no quiero perder ninguna de las cosas que tú tienes para mí. No quiero cubrir mis pecados y no prosperar. Quiero abandonarlos y vivir en tu misericordia. Herramientas que señalan la verdad. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 21, 22. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 32, 1. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 13. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado.
Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Salmo 38, 3, 5. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.